señor secretario, que prevenir es más económico que remediar. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para formular comentarios Tiene el uso de la palabra la diputada Claudia Elena Águila Torres del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 7 minutos para fijar postura. Gracias. Bienvenido, señor secretario, señor procurador. Buenos días, compañeros diputados, diputada presidente. El medio ambiente es un tema que hoy preocupa al mundo entero. El cambio climático, sus efectos y repercusiones hoy lastiman a las naciones más pobres, entre ellas nuestro país. Hace unos días, en Nueva York, se realizó la cumbre organizada por la ONU sobre el calentamiento global. Durante su intervención, el titular del Ejecutivo Federal propuso textualmente crear el panel intergubernamental del agua como un espacio para desarrollar nuevos trabajos de adaptación que permitan estar mejor preparados ante el impacto de fenómenos climáticos cada vez más intensos. Sin embargo, estas palabras no reflejan lo que realmente acontece en el país. Su propuesta de reforma energética con la inminente explotación del gas shale mediante la técnica de la fractura hidráulica, la cual requiere para su extracción de 9 a 29 millones de litros de agua para un solo pozo, atenta contra el derecho de este vital líquido establecido en la Constitución en su artículo 4. Se pretenden realizar 20,000 pozos en un año. El agua que se utilizará en este proceso es el equivalente para satisfacer el consumo doméstico de 4.9 a 15 millones de personas, con lo que se impacta gravemente la disponibilidad del agua en la población. Ahí está el caso de Coahuila, donde se lleva a cabo la técnica del fracking y hay problemas en el abasto del vital líquido. Con la reforma energética se perdió la oportunidad de aprovechar las energías limpias. Se sigue con el paradigma de explotar los combustibles fósiles. El gas de lutita tiene un alto riesgo en su extracción. La falta de regulación e inspección sobre el traslado, almacenamiento y tratamiento de los lixiviados es preocupante, así como vigilar los 20,000 pozos que se pretenden realizar. Una medida ejemplar requiere el caso ocurrido el 6 de agosto en el estado de Sonora, donde la minera Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a más de 24,000 habitantes de los municipios de Arizpe, Banamichi, Huepac, Aconchi, Babiácora, San Felipe de Jesús y Ures, además de causar daños ambientales a 5,000 hectáreas. Estos hechos lamentables en contra del medio ambiente afectan también la calidad de vida de la población, con efectos adversos en la salud, además de económicos, y evidencian la falta de observación por parte de las autoridades ambientales y el desprecio de la empresa por cumplir con las normas mínimas y ser omisas al no informar del derrame a las autoridades. En consecuencia, con la política ambiental y con lo que establece la Ley de Responsabilidad Ambiental, quien realice obras y o actividades que afecten al medio ambiente está obligado a reparar los daños que causen, así como asumir los costos que dicha afectación implique. Sumado a ello, el fideicomiso de 2,000 millones de pesos creado para hacerle frente a esta desgracia ambiental y humana no da claridad de cómo se indemnizará a la población afectada, cómo se sancionarán las violaciones a esta normatividad y cómo se resarcirá el daño ecológico para su reparación. Por las razones antes vertidas, señor secretario, consideramos que la mejor señal que puede enviarse en defensa del medio ambiente es la cancelación de la concesión de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, y del pago total por de las afectaciones ambientales y el daño a la salud y economía de la población. Continuamos con la intervención del titular del Ejecutivo en la cumbre organizada por la ONU sobre calentamiento global. Mencionó, para México, el cambio climático es un compromiso de Estado. Los seres humanos somos la causa del cambio climático y también podemos ser la solución. Ante estas declaraciones surge la duda de cómo ayudar al medio ambiente y cómo ser la solución al cambio climático, cuando en realidad se anteponen megaproyectos a esta necesidad, como la construcción del nuevo aeropuerto en la zona lacustre de Texcoco, que consideramos es inviable aun cuando la Semarnat en su página de internet opine lo contrario. Sabemos que las 12,000 hectáreas que serán utilizadas para este proyecto
Sirven como un vaso regulador pluvial del Distrito Federal y municipios conurbados. Este espacio tiene una gran vocación ecológica y un hábitat diverso de aves residentes y migratorias que conviven y se reproducen en el lago de Texcoco y sus humedales. Con el nuevo aeropuerto y obras adicionales como la construcción de una zona habitacional con servicios de salud, áreas comerciales, culturales y deportivas, además de un centro de convenciones y del Parque Metropolitano de Texcoco, está en riesgo su recuperación. En la página de Semarnat se habla de que existe una gran variedad de aves acuáticas y migratorias que requieren un hábitat de buena calidad ambiental, pero no se habla acerca de la seguridad y del riesgo que representan las aproximadamente 130,000 aves que viajan a través de la ruta migratoria del centro y utilizan este espacio para su reproducción, invernación, alimentación y descanso. Durante su viaje pueden colisionar con los aviones y causar accidentes que pongan en riesgo a los pasajeros. De acuerdo a un reportaje de Bear Strike del Comité de Estados Unidos, más de 200 personas han muerto en todo el mundo como resultado de incidentes entre aviones y aves desde 1988. En el año 2007, solo en Estados Unidos fueron reportados más de 5,000 incidentes con aves. Otro aspecto relevante y que esperamos tenga eco en esta Secretaría es el referente a la creación del cuadrante de protección en el Mar de Cortés que busca preservar la vaquita marina. Los pescadores ribereños de la zona del Alto Golfo de Baja California están ante la pérdida de su fuente de trabajo y sustento ante la creación de este cuadrante de protección. Serán aproximadamente 30,000 familias afectadas, punto contrario al Plan Nacional de Desarrollo en el punto 4.4. Ante estas circunstancias, el Grupo Parlamentario del PRD hace un exhorto a la Autoridad Ambiental de la Semarnat y la Profepa para que fortalezcan las acciones en defensa del medio ambiente, que se observe con puntualidad la reglamentación de las concesiones, que se cumpla con el marco legal a favor del medio ambiente y no de los megaproyectos y proyectos que afectan a muchos, aunque favorezcan a unos cuantos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Claudia Águila. Bueno, a continuación me permito hacer uso de la palabra para presentar el posicionamiento del Partido Verde Ecologista. Hoy México se encuentra ante el umbral del desarrollo. Hoy nos encontramos ante una pregunta que, si bien puede parecer retórica, contiene todo el sentido. En la medida de cómo respondamos a esta pregunta, es la forma en que estaremos enfrentando la historia, no en 100 o 200 años, sino en las próximas décadas, las cuales no harán más que aseverar la visión que decidamos construir del progreso y la responsabilidad global con que enfrentamos nuestro porvenir. Y la pregunta es, ¿cuál es el costo de nuestro futuro? Quizás la primera parte podría enfrentarnos ante la disyuntiva de hablar de gastos o inversiones, es decir, ¿gastamos en construir nuestro futuro, en mantener la plataforma que nos mantiene aquí? ¿O invertimos en esta plataforma, invertimos en nuestro futuro? Desde este primer enfoque me parece que no es complicado responder la cuestión. Los efectos acumulativos que hemos generado como humanidad hoy tienen al planeta en todas sus regiones, en distintos niveles, al borde de una crisis de magnitudes difíciles de prever. Según el reporte del Planeta Vivo 2014, que está saliendo a la luz, los costos de nuestro desarrollo como humanidad están vulnerando y extinguiendo gran parte de la diversidad biológica que mantiene al planeta. Además, de acuerdo a los datos de la Red Global de Huella Ecológica, para este mismo reporte, consumimos todos los recursos del planeta por ciclo anual en tan solo 8 meses, lo que significa que estamos sobreexplotando los sistemas que mantienen nuestra economía y la posibilidad de vivir sana y dignamente. Para el Partido Verde Ecologista, la inversión que debemos hacer en nuestro futuro es muy simple. Debemos de mantener los flujos de energía y materiales de nuestros ecosistemas hacia la sociedad y la economía, de forma sana, en un equilibrio dinámico que nos permita, con un marco jurídico sólido, generar una base de bienestar humano, respetando los límites de la naturaleza y promoviendo la equidad. Es por ello que tenemos un fuerte compromiso con la nación, con el presidente de nuestro país, en contribuir de forma sectorial y transversal al cumplimiento de las metas en materia de nuevo ambiente que vienen planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo en todas las estrategias, acciones y objetivos planteados en sus ejes 4 y 5, un México próspero y un México con responsabilidad global.
En materia de energía, tenemos claro que las acciones para modificar la matriz energética nacional, el aumento de la capacidad de generación instalada de producción de energías renovables y la participación del sector ambiental de manera transversal son fundamentales para garantizar la seguridad y soberanía energética que el México de hoy reclama y merece. Necesitamos cumplir con todos los compromisos en materia de cambio climático que tenemos y seguir con una dependencia, con una dependencia férrea y única de los combustibles fósiles. Esa no es la opción que nuestro México moderno necesita. Hoy somos el primer país anexo 1 del Protocolo de Kioto que tiene en su haber 5 comunicaciones nacionales. Contamos con una Ley General de Cambio Climático y un Fondo Verde que necesita un compromiso real y palpable de parte del Ejecutivo. Han pasado 2 años sin que este fondo funcione realmente y además solo cuenta con un fondo inicial de $1 millón de pesos. Requerimos no únicamente que sigamos con impuestos en materia de emisiones o uso de combustibles con alto contenido de carbono. Necesitamos transitar de forma segura y viable hacia un México que aproveche su radiación solar, su viento y mareas, que pueda maximizar el capital natural que aún nos queda y saldar los pasivos ambientales que tenemos actualmente. En este sentido, en materia de capital natural, como bien sabemos, somos parte de esa privilegiada lista de 10 naciones que alberga casi toda la diversidad biológica del mundo. Somos un país megadiverso y suscribimos las metas de Aichi en materia de diversidad biológica. Contamos con uno de los estudios más completos en esta materia, así como un sistema de cuentas económicas y ecológicas en el INEGI que se complementa con una investigación seria en materia de medio ambiente y desarrollo en todas las universidades del país. Sin embargo, lamentablemente esta información no se usa para definir presupuestos o gastos de inversión en las entidades federativas ni a nivel central, o en la definición de prioridades para saldar los pasivos ambientales en las zonas que han sufrido una fuerte contaminación, que están en riesgo o que simplemente son prioritarias por contener especies o ecosistemas únicos en el planeta. Si bien hemos hecho esfuerzos de manera conjunta, por ejemplo, en la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, creemos que aún es necesario que la Profepa use estos instrumentos que fueron desarrollados por el Legislativo, con el fin de ampliar las posibilidades de integrar una gama de instrumentos como la restauración del daño al principio del que contamina paga. Pero creemos que se debe ejecutar con mayor fuerza y decisión por parte de las instancias responsables en la materia. En materia forestal, hemos trabajado en conjunto con varios actores de la sociedad civil desde hace más de 2 años, generando una propuesta de reforma integrada a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues estamos seguros, al igual que el Ejecutivo, que este marco jurídico requiere renovarse y ampliarse para incluir temas nuevos como instrumentos de adaptación climática o la reducción de emisión por degradación y deforestación, así como uno de los mecanismos que están explorando a nivel global en materia de mitigación. Y no obstante hemos avanzado fuertemente en esta materia, el día de hoy seguimos esperando el documento ya entregado de manera oficial a Semarnat por todas estas instituciones que participaron en este trabajo, que es un documento ya consensado en su mayoría por organizaciones sociales, productores e instituciones que participaron en su elaboración. Nosotros desde el Legislativo hemos identificado necesidades de actualización y reformas necesarias en el entramado legal, así como la labor que se requiere para tener una congruencia legislativa tan necesaria en materia de medio ambiente en nuestro país. En ese sentido, creemos necesario fortalecer como ley rectora la LEGEPA, ampliar el trabajo de reformas integradas, como en el caso forestal, a temas de vida silvestre y de residuos sólidos. Sabemos que para responder la pregunta sobre cuál es el costo de nuestro futuro, la Semarnat está llevando a cabo fuertes acciones en materia de mares y costas, de regulación y planeación ambiental, de participación ciudadana, de cambio climático, cuidado y protección a la naturaleza, de uso y conocimiento de la biodiversidad, de participar activamente en garantizar nuestra soberanía alimentaria y energética, de potencializar el uso de nuestra vida silvestre. Sin embargo, estamos convencidos de que todavía podemos hacer mucho más. Requerimos un impulso determinado y una posición clara en materia de desarrollo de energías renovables, de las metas de cumplimiento ante la Convención Marco de Naciones Unidas en materia de cambio climático, de biodiversidad y de desertificación, así como echar a andar los fondos previstos en ley, tanto de cambio climático como de responsabilidad ambiental. Necesitamos una fuerte coordinación y articulación de política ambiental en el país.
que el INEC, la Profepa, la CONAFOR, la CONABIO, el INTA y la CONAGUA trabajen de forma articulada y los recursos que les son otorgados por esta soberanía logren su objetivo de sustentabilidad. De esta manera, termino con la pregunta inicial. ¿Cuál es el costo de nuestro futuro? El único costo que tiene nuestro futuro es actuar de forma responsable e inteligente, actuar de forma coordinada y respetuosa, pensar en el bien colectivo y de repensarnos como sociedad. El costo es sacrificar un poco de la ambición e irresponsabilidad de unos cuantos que por aumentar su utilidad ponen en riesgo nuestra riqueza natural. ¿Les parece que es mucho costo? Quizás sí, quizás no. La única ventaja es que hoy podemos decidir y en pocos años no tendremos opción. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por 7 minutos. Gracias. Gracias, presidenta. Saludo con respeto a la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, nuestra compañera y amiga, la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Señor secretario, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Señor procurador, doctor Guillermo, bienvenidos. A mis compañeros diputados y diputadas de esta comisión y diputadas y diputados que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación, muchas gracias, muy buenos días. Disertar del medio ambiente es hablar de la calidad de vida y qué hacer por el medio ambiente en una sociedad que camina a pasos agigantados hacia el consumismo rapaz e indulgente con la naturaleza. Es en un estado en que por encima de la vida está la economía, en donde converge la necesidad del empresario por generar riquezas aún en contra de la humanidad, con la inconsciencia de las autoridades de distintos niveles de la pirámide de mando. No se permite la osadía de otorgar permisos o concesiones de explotación de recursos naturales, evidentemente contrarios, no solo a las normas legales, sino a la vida misma, a veces por influyentismo o por algunos centavos. Nada pasa por los ojos de las autoridades. Por ejemplo, en la Sierra Sur de Oaxaca, en la que a todas horas y a la vista de todos desfilan centenares de camiones con rollos de madera, día y noche, los 365 días del año, es inevitable sentir nostalgia al detener la marcha en algún paraje donde hace un par de años, el aire olía a pino y el fresco tocaba la piel. Y hoy solo es polvo, sol que quema, desolación, erosión, tristeza. La revisión y el análisis del segundo informe de gobierno en materia del medio ambiente y recursos naturales, en esta detectamos algunas deficiencias en los rubros que deberían ser fundamentales para cuidando el desarrollo también económico y con un número importante de actividades derivadas del aprovechamiento de los recursos naturales. No necesariamente la conservación del medio ambiente debe ir peleada con la prosperidad como pareciera. Sin embargo, hace falta el elemento respeto a la naturaleza. Ese respeto que humildemente los indígenas le mostramos a la naturaleza y la gratitud a ella nos da lo que necesitamos, sin necesidad de agredirle. Amar a la naturaleza es amar a la vida. Ese principio debe regir la administración pública en todos sus niveles de gobierno. De ello depende la calidad de vida que dejaremos a los que nos siguen, a nuestros hijos. Dejar de ponderar lo económico por sobre cualquier cosa. Las consecuencias de conducirnos contrario a este principio ha dado malos resultados. Basta con señalar una de las tantas arbitrariedades que se han cometido en nombre del progreso. El Grupo México dañó el medio ambiente, en Sonora contaminando los ríos Bacanuchi y Sonora, con 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico y otras sustancias. Nada justifica ese atentado contra la vida. A eso me refiero cuando digo que el respeto a la naturaleza es el respeto a la vida.
Quienes ejercen el poder económico deben entender que a sus generaciones de nada les servirá sus millones cuando ya no tengan un mundo en donde disfrutar de sus riquezas. ¿Qué será de nuestro pequeño gran hogar en algunos años? Si seguimos empleando la misma fórmula que hasta el día de hoy hemos aplicado en las políticas de producción, nada comparable con la vida. Debemos entender que ninguna riqueza pecuniaria será suficiente para reconstruir el mundo que hoy estamos a punto de devastar. Solo basta con revisar lo que señala la Fundación para la Vida Silvestre, la WWF por sus siglas en inglés, que en México aumentó en 25% el número de especies en peligro de extinción de acuerdo a la publicación de la norma 059 Semarnat 2010, en la que se incluyeron 71 nuevas especies y subespecies en alguna categoría de riesgo. En 2001, esta norma contenía 2.560 especies y subespecies en peligro de extinción, y en 2010 ya eran 2.631 especies, cifras por demás alarmantes, ya que más del 40% de los vertebrados terrestres en México se encuentran en riesgo de extinción, y estos son solo datos del 2010. Ahora bien, imaginemos cómo estamos en el 2014. Antes de que los manglares tuvieran una mayor protección, la Semarnat permitió la aprobación de diversas manifestaciones de impacto ambiental y permisos de aprovechamiento que destruyeron innumerables hectáreas de manglar en todo el país. De manera irresponsable e incongruente, esperamos que nuestra nueva norma sirva para superar los vacíos legales que se utilizaron para evadir la protección que otorga la Ley General de Vida Silvestre en los manglares. Si bien es cierto, México ha avanzado en materia de regulación ambiental, también lo es que debido a la ineficacia de las instituciones encargadas de administrar la justicia en esta materia, hoy el Estado mexicano no cumple cabalmente con su papel de autoridad ambiental, al establecer, por ejemplo, en el caso del desastre provocado en Sonora por el Grupo México, la sanción aplicada a esta resulta en una cantidad de 43 millones de pesos, cantidad nada representativa en comparación con los 5.900 millones de pesos de ganancias que obtuvo en el segundo trimestre del presente año. De lo anterior, se colige que las sanciones que el Estado debería aplicar por el daño al medio ambiente debe corresponder a la magnitud del desastre. Máxime cuando estamos entrando en una nueva era de reformas con las que se pondera por encima de cualquier otra actividad la explotación de energéticos, con lo que se abre la posibilidad que aún en las áreas protegidas puedan ser devastadas por la extracción de minerales o energéticos. ¿Y qué decir de nuestras playas? Al día de hoy, por la vía de la reforma constitucional, nuestras tierras son entregadas al capital extranjero. En este contexto, quiero señalar el compromiso de nuestra fracción parlamentaria en el cuidado y protección del medio ambiente, responsabilidad que está plasmada en los estatutos y el programa de acción, así como en la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano ha impulsado responsablemente. Consideramos que el reto fundamental radica en la posibilidad de resolver las necesidades presentes de la población sin afectar ni comprometer el futuro de las próximas generaciones. Reitero que amar al medio ambiente es amar a la vida. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por 7 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo al señor secretario, al señor procurador y a nuestro amigo, el coordinador del Partido Verde Ecologista, Arturo Escobar. Señor secretario, señor procurador, los recientes acontecimientos del daño ambiental en el país
nos permiten reconocer que las fallas cometidas durante el último año no son muy alentadoras. Los daños ambientales que ya han mencionado aquí y propician consecuencias irreparables como la extinción o muerte de especies animales o vegetales, la contaminación a nuestros lagos, ríos o mares, o bien la desaparición de zonas ecológicas, nos dan más o menos una idea de cuál es la política de ecología de esta administración. En el segundo informe de gobierno, ustedes reconocen que el 62% de las emergencias ambientales vienen por parte del derrame de hidrocarburos y otras sustancias, el 20% por cuestiones de fugas y el 10% por incendios e instalaciones. Nos queda claro que los números reflejan claramente que las principales fuentes del daño ambiental son las generadas por los hidrocarburos, y aún no sabemos, y se lo preguntamos al director de Pemex, qué está haciendo Pemex para evitarlo. Teniendo estos datos, resulta entonces pertinente centrar los esfuerzos para prevenir los daños. Sin embargo, desgraciadamente, lo que podemos ver es que en el informe únicamente se destina un párrafo en la página 117 al tema de la responsabilidad ambiental y la reparación de los daños, que dice específicamente que independientemente de los procesos judiciales a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, podrán ejercerse y sustanciarse las responsabilidades y o procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes por parte de su secretaría. El primer paso entonces siempre debería de ser la prevención, pero aparentemente no está debidamente arraigada en esta administración, por lo que es indispensable enfocar los trabajos de la Semarnat en acciones preventivas, sobre todo en las zonas de alto riesgo de contaminación de hidrocarburos. El desarrollo económico, señor secretario, señor procurador, que trae para el país la producción de hidrocarburos no puede supeditarse al libre desarrollo del medio ambiente. México está lejos de ser un país que tienda a una economía verde, se lo decimos con mucho respeto, y tenemos varios ejemplos de ellos que ya se han mencionado en esta mesa. Primero, está el tema del fracking. El fracking, que va a destruir mantos acuíferos, tierras, va a dañar la salud de las personas. Evitarlo es una de las funciones más importantes que tendría el Estado. Inclusive usted, señor secretario, declaró que no se descarta que el fracking ocasione daños ambientales, pero que las ventajas económicas que traerá la extracción del gas mediante esta técnica rebasa las consecuencias negativas. Y aquí yo creo que vale la pregunta de la presidenta de esta comisión: ¿cuál es el costo de nuestro futuro? Si el fracking es costoso ambientalmente y en temas de salud, lo que el secretario dice es que los beneficios económicos rebasarán las consecuencias negativas. Permítanos diferir con este tema. Ustedes saben claramente que en Estados Unidos se presume que existen fuertes instituciones y un sinnúmero de programas en contra del fracking. En nuestro país vecino existen más de 1000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua cerca de los pozos de gas. Los daños a la salud también son evidentes, ya que según expertos, 25% de las sustancias que se generan por el fracking pueden causar cáncer y mutaciones. El 37% afectará al sistema endocrino, el 50% dañará el sistema nervioso y el 40% cuando menos provocará alergias. La fractura hidráulica, entonces, nosotros creemos no representa una opción adecuada para el desarrollo nacional y regional, sino graves riesgos de contaminación al ambiente y a la salud. Para realizar la perforación, ustedes lo saben, de un solo pozo se requiere de 9 a 29 millones de litros de agua. La reforma energética prevé una explotación de 20,000 pozos anuales, lo cual supondría más o menos un volumen de agua equivalente a 4.9 y 15.9 millones de litros de personas, lo que se puede cubrir en consumo de 4.9 a 15.9 millones de personas en un año. Y un ejemplo de esto es que tan solamente en el África subsahariana, en un solo día, las mujeres se dedican colectivamente 16 millones de horas para ir a buscar agua, y nosotros estamos pensando en desperdiciarla de esta manera. Y creo que aquí es pertinente preguntarles lo que ha venido aquí a decir el secretario de Energía,
que prometió que no se iba a dedicar ni un solo litro de agua dulce para el fracking en este país, lo cual a nosotros nos pone en mucha duda y nos gustaría escuchar ustedes de parte de ustedes cuál será el método que van a utilizar en el tema del fracking, si al menos los centros de estudios como el Centro Mario Molina han dicho que se necesita para perforar cada pozo 20% de agua dulce cuando menos en combinación con agua salada y que no es recomendable el uso de agua dura o de agua que contiene ya metales. Sin embargo, a pesar de lo que he dicho, la postura de la Secretaría encargada de la protección del medio ambiente en este país, es decir, la suya, está a favor de cometer lo que nosotros entendemos como un ecocidio, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de que exista una Comisión Nacional del Medio Ambiente autónoma para que se evite que sea avaladora de los proyectos del Ejecutivo. Otro ejemplo muy claro es la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Nosotros estamos a favor, evidentemente, del crecimiento y de una obra que si va a beneficiar como va a beneficiar, bueno, pues que se lleve adelante. Sin embargo, esta obra, señor secretario, no contempla la manifestación de impacto ambiental y la evolución del pacto ambiental, es decir, un documento mediante el cual se dé a conocer como base el estudio del impacto ambiental significativo y potencial que generará esta obra que todavía estamos esperando. Y evidentemente están los casos de derrame de hidrocarburos, en los cuales no voy a abundar porque se me acaba el tiempo, y terminaré con el caso del ecocidio en Sonora. Hay aquí una declaración muy clara, señor procurador, que ha dicho el secretario de Economía que le corresponde a usted acabar iniciar la suspensión temporal de actividades de la mina Buenavista del Cobre. Lo dijo aquí, dijo que con base a la ley minera y con base a la Ley General de Equilibrio Ecológico es una prerrogativa de la Profepa hacer una suspensión temporal de actividades, evidentemente que no dañe el tema de los trabajos, porque si se hiciese esta suspensión temporal, la mina tendría que seguir pagando los sueldos caídos. Sin embargo, nosotros no nos queda claro qué es lo que está haciendo la Semarnat y la Profepa. Ya hay otros 2 derrames, no nos queda claro si ya les ha quedado claro a ustedes cuál es el manejo de residuos contaminantes, porque lo que nosotros vimos es que no había ningún control, absolutamente ninguno, y pues hablando de negligencia, no solamente pareciera que es negligente el Grupo México, sino también la Semarnat y la Profepa. Yo con esto cierro mi intervención, agradezco mucho el espacio y tendré las preguntas pertinentes en la siguiente ronda. Muchas gracias. Gracias, diputada Lilia Aguilar. Para concluir con la ronda de fijación de posturas de los grupos parlamentarios, tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios del Partido Nueva Alianza, hasta por 7 minutos. Buenos días y bienvenidos a este recinto legislativo, maestro Juan Guerra Abud. Sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados, que es su casa. Autoridad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a todos los presentes que nos acompañan. Con su permiso, diputada presidente, y aquí sí quiero hacer un reconocimiento en lo personal y como integrante de la Secretaría de Medio Ambiente, el reconocimiento, Lulú, que has llevado a cabo, el trabajo, la buena guía que nos has inculcado y Nueva Alianza. Y en lo personal te hacemos un reconocimiento por ese arduo trabajo que has llevado a cabo y por donde nos has llevado. Muchas felicidades. Compañeros y compañeros diputados, para México en las últimas décadas ha implementado la necesidad de atender, entre muchos problemas, los ambientales que se derivan de la contaminación del agua, del aire, del suelo, de las afectaciones de la biodiversidad, de la flora y fauna, de los ecosistemas, comprometiéndose con ello el bienestar ambiental de los ciudadanos y en muchos casos poniendo en grave peligro la propia sobrevivencia. Es sabido que nuestro reciente realidad demostró que México debe generar las herramientas
de conocimientos e información que les permitan no solo atender la problemática ambientales, sino evaluar objetivamente a través de los factores que la afectan, de su impacto y de las acciones que se deben implementar para prevenir, detener y revertir su deterioro, lo que sin duda marca necesidades de considerar el tema ambiental como uno de los más importantes para el gobierno junto a las propuestas de la agenda económica y social. Actualmente México se encuentra en un proceso de transformación que les ha permitido concentrar y proyectar e intensificar acciones, estrategias como consolidar mayores beneficios para la población y la salud pública, para la sobrevivencia del ser humano, de los seres vivos, de los ecosistemas, de la biodiversidad, de la producción de alimentos, de la industria y de la energía y del desarrollo económico. Es por ello que se ha asumido el compromiso en el medio ambiente y en particular sobre la protección y conservación de la biodiversidad con intención de contribuir y contrarrestar de nuestro ecosistema, lograr el respeto de la naturaleza y con ello el de los seres humanos, mismos que se han visto constantemente amenazados por las diferentes actividades realizadas por el hombre, repercutiendo negativamente en las últimas décadas, generando que algunas especies se encuentran en peligro de extinción. Podemos reconocer que una de las principales amenazas a las que se enfrenta nuestra biodiversidad tiene su origen en el cambio del uso de suelo impulsado por la actividad agropecuaria y urbana. Por el crecimiento de la infraestructura para la construcción de carreteras, redes eléctricas, empresas, por incendios forestales y por tala ilegal de árboles, por la sobreexplotación de los recursos naturales, por la introducción de especies invasoras, por los desastres naturales, por las constantes contaminación y finalmente por los graves impactos que se derivan del cambio climático, fenómenos que en su conjunto ejercen severas presiones sobre el ecosistema. Debemos recordar que México debe a su visiografía histórica, geográfica y climática, cuando en una amplia gama de grupos taxonómicos en las zonas contingentes de su territorio y a lo largo de sus zonas costeras oceánicas, es decir, que cuenta con alrededor de 48,000 especies, lo que permite ser uno de los países más importantes en términos de diversidad biológica, ya que alberga entre el 10% y el 12% de la biodiversidad en el mundo, colocándolo dentro de los 17 países megadiversos del mundo. Como parte del compromiso que se ha asumido en la implementación de la política ambiental, podemos resaltar las acciones que se implican a través de una serie de estrategias y programas para promover la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, entre las que destacan las siguientes. Línea de acción para fomentar la actividad de conservación y aprovecho sustentable de los recursos naturales de las comunidades en áreas naturales protegidas, que permitió que se llevaran a cabo 681 proyectos que cubren una superficie de 789,000 hectáreas con plantaciones, forestación, reforestación, saneamiento de ecosistemas, cultivos de cobertura, monitoreo de especies y establecimiento de viveros, huertos comunitarios e infraestructuras ecoturísticas. Línea de acciones para promover y planes regionales de desarrollo territorial dirigidos a la conservación activa y al manejo sustentable de la biodiversidad, a través de la cual en enero de julio del 2004 Procodes ejerció 17.4 millones de pesos en la ejecución de 370 proyectos productivos en aprovecho y beneficio directo de 2.267 mujeres y 2.327 hombres, entre los que se encuentran 1.553 personas que pertenecen a la
a la población indígena. Línea de acción para desarrollar e implementar programas para la conservación de las especies en riesgo, que aumentó la meta del número de proyectos de 74 en 2013 a 114 en 2014, lo que representa un incremento del 54,1%, dando oportunidad a la conservación de especies en riesgo, tales como el lobo gris, la manada de bisonites y el cordón de California, entre otros. Compañeras y compañeros diputados, para lograr el equilibrio de la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, no basta solo con la aplicación del instrumento de la política ambiental. Se necesita de mayores esfuerzos y compromisos de los diferentes sectores de la población, como la de agricultura, turismo, pesca, energía, las cuales ejercen grandes impactos sobre los ecosistemas de los recursos biológicos. Como Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tenemos la convicción de que las políticas ambientales sobre la conservación de la biodiversidad que se implementan deberán atenderse bajo el principio de la gradualidad, sobre un marco jurídico que establezca las responsabilidades de cada sector, así como los criterios financieros, técnicos y sociales que permitan atender el reto que enfrentamos el día de hoy, haciendo posible acceder a la misma a la forma y término de nuestra Carta Magna. Muchísimas gracias y es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias, diputada. Para dar cumplimiento a la fracción cuarta del resolutivo segundo del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas a los siguientes diputados. Partido Revolucionario Institucional, diputada Minerva Castillo Rodríguez. Partido Acción Nacional, diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Partido de la Revolución Democrática, diputada Graciela Saldaya Fraire. Partido Verde Ecologista, diputada Gabriela Medrano Galindo. Partido de Movimiento Ciudadano, diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez. Partido del Trabajo, diputada Lilia Aguilar Gil. Partido Nueva Alianza, diputada Cristina Olvera Barrios. Tiene el uso de la palabra la diputada Minerva Castillo Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Saludo con agrado al ingeniero Juan José Guerra Bud, al doctor Guillermo Haro Elches, al diputado Arturo Escobar. Compañeros diputados y diputadas, me complace mucho saludarlos. Yo iniciaré mi intervención retomando el tema de la entrada en vigor de la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental, ya que representa verdaderamente el documento legislativo en materia de protección a nuestro medio ambiente más relevante en la historia de México. Con esta legislación establecimos que toda persona física o moral que con su acción o omisión ocasione directo o indirectamente un daño al entorno natural estará obligada a la reparación de los daños o a la compensación ambiental, pero sobre todo a realizar las acciones necesarias para evitar el incremento de los efectos. Dotamos a la comunidad de un avance sin precedentes, pues ésta podrá actuar con la alteración de su entorno ecológico y por primera vez se precisó en la ley el concepto de daño ambiental. Y por supuesto también la forma en la que éste deberá ser reparado y excepcionalmente compensado en especie, es decir, con la restitución de los servicios ambientales perdidos y sin indemnizaciones económicas. Con la aprobación de esta ley se otorgó certeza jurídica a todos los sectores de la sociedad y se manda un mensaje de seriedad y exigencia frente a una obligación prevista desde hace años. Deben evitarse los daños ambientales y quienes los produzcan deberán enfrentar los costos de la afectación. No solamente reparando los daños, sino también asumiendo la responsabilidad que la propia ley les impone. Además, las penas económicas se incrementan únicamente para las empresas que cometen actos delictivos, es decir, quienes producen daño como resultado de actos violatorios a la ley cometidos en forma dolosa e intencional, lo que constituye
uno de los hechos más reprochables y gravosos para la sociedad mexicana. Aquellas personas o empresas que han realizado esfuerzos por cumplir la ley ambiental y que impulsan una cultura corporativa sustentable, la ley les premia anticipadamente con una reducción sustancial de las consecuencias jurídicas que nacen del daño ambiental. Con ello, sin propiciar impunidad, se envía el mensaje de que es moral y económicamente preferible prevenir daños y cumplir voluntariamente. Esta ley es esencialmente conciliatoria y por primera vez en México, toda persona que ocasione un daño se le reconoce el derecho de resolver el conflicto de manera concertada y transparente. La ley garantiza que la justicia alternativa no dará lugar a la impunidad, pues las sanciones administrativas y penales serán aplicables aun y cuando haya conciliación, pero con beneficios de reducción sustancial a las sanciones. En suma, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental posiciona a México en la vanguardia frente al Sistema Internacional de Leyes de Responsabilidad por Daño Ecológico. En su exposición, señor Procurador, pudimos ratificar la gran riqueza que tiene México en recursos naturales y de ese tamaño es la magnitud de lo que tenemos que proteger en materia de medio ambiente. Ya usted nos expuso lo que se ha realizado en acciones de inspectoría industrial, de procedimientos administrativos, de asuntos contenciosos, y es por ello que quiero formularle una pregunta. A más de un año de la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Ambiental, es de mi interés particular que usted nos complemente y detalle las acciones que ha realizado la Profepa para su correcta aplicación. Y lo más fundamental, que podemos nosotros informar a una comunidad cada vez más exigente en esta materia. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el funcionario compareciente para dar respuesta. En este caso, me permito aclarar que las preguntas que los señores legisladores realicen pueden ir dirigidas al secretario, al procurador o a ambos, y ellos podrán también determinar quién o si ambos realizan la respuesta. Gracias. Gracias, presidenta. Diputada Castillo, si me permite, hago una breve reflexión. Claro. Y le paso el micrófono al abogado del sector medio ambiente, que es el señor procurador. Mire, sin duda, esta Ley General de Responsabilidad Ambiental es un primer instrumento que le ayuda al sector medio ambiente a responsabilizar a quien daña al medio ambiente para que lleve a cabo la reparación. Yo le debo decir con franqueza, este primer instrumento, la primera vez que estamos aplicándolo es a raíz del derrame que se dio en el estado de Sonora, y este instrumento nos ayudó a exigir a la mina la remediación. Ellos, a través del fideicomiso, que seguramente posteriormente saldrán preguntas o comentarios al respecto, a través de este fideicomiso se exige a la empresa a que lleve a cabo la remediación, y la remediación se está llevando a cabo, y también se está apoyando a la población que se vio afectada por este derrame. Si usted me permite el comentario, con todo respeto, considero, una vez que hemos vivido esta experiencia, que a la ley le faltan dientes. Bien lo señalaba una diputada hace un momento, una multa de 40 millones de pesos para el derrame que se sufrió en Sonora parecería una multa muy pequeña, pero sin duda esta es la máxima que la ley prevé. Nosotros creemos, estamos seguros, estamos convencidos que si ustedes así lo deciden, va a ser necesario que esta Ley de Responsabilidad Ambiental pueda tener dientes más afilados y que se puedan generar penas más fuertes a quienes violen las disposiciones ambientales. Si me permite, le paso el micrófono al procurador. Muy amable. Gracias, diputada. Cualquier ley aprobada por el Congreso debe ser sujeta siempre de una valoración permanente, de un análisis que permita que su aplicación sea más oportuna, más eficiente y fundamentalmente más eficaz. Máxime tratándose de una ley tan importante, reciente, una ley de junio del 2013, que como ustedes saben, estuvo en el tapete de la discusión durante muchos años en esta casa. Siento que a pesar de la juventud de la misma, parece importante poner sobre la mesa algunas reflexiones que seguramente ustedes, con mayores elementos de juicio, podrán valorar.
Desde luego es un avance importante el contar con esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Sin embargo, yo creo que hay algunos temas que deben ser sujetos urgentes de una valoración. En primer lugar, creo que el sistema, que es un sistema básicamente adoptado de los sistemas continentales, nace de una premisa equivocada, porque el sistema obliga al Estado, que es el agraviado por el daño causado junto con sus habitantes, tiene que ir a un juicio, a un procedimiento judicial, donde está en igualdad de circunstancias y de condiciones con quien ha causado el daño. Existe, por tanto, en el mecanismo de la ley, una inequidad procesal que no ayuda a la autoridad, al Estado, a hacer más eficiente y más oportuna su intervención para lograr reparar el daño. Un segundo aspecto a evaluar tiene que ver sin duda con los dos tipos de responsabilidad que contiene, que es la responsabilidad objetiva y la subjetiva. La objetiva, como ustedes saben, es cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos. Y lo que la convierte subjetiva es la ilicitud o el dolo o haber actuado ilícitamente o con dolo en la comisión de este daño ambiental. En el caso de las multas, que complementa mi comentario anterior, la ley únicamente prevé, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, una sola multa que puede llegar hasta prácticamente, como aquí se ha dicho, 40 millones de pesos. Esta multa únicamente podrá ser aplicado al agotar el procedimiento judicial, donde la autoridad es tan solo parte, tiene que aplicar una multa el juez en la sentencia final de este juicio por responsabilidad ambiental. La multa, pues, es aplicada en el término actual de la ley por un juez de distrito, agotado un procedimiento judicial que evidentemente se sujeta al debido proceso, que se sujeta a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pero que es un juicio lento en el que, insisto, no existe el papel de autoridad o del Estado de manera preeminente como el agraviado con el daño causado. Creo que pudiera valorarse la posibilidad de un sistema distinto como el que aplican los sistemas anglosajones, como es el caso de Inglaterra y de Estados Unidos, donde el Estado directamente aplica las multas ocasionadas por daños ambientales. Y desde luego las empresas o particulares tendrán a su alcance los medios de defensa correspondientes. Por tanto, la única multa que contempla la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental pues nace de una responsabilidad subjetiva que tiene que acreditar el Estado agraviado por hechos ilícitos dolosos, lo cual no es sencillo acreditar en un juicio de esta naturaleza. De las bondades de la ley, sin duda, lo que nos permitió, como comentó el secretario, son los medios alternativos de solución de controversias, que son los que nos permitieron, por ejemplo, en el caso lamentable del derrame del río Bacanuche y Sonora, precisamente lograr este medio alternativo que logró una cosa más que la ley no contempla. Uno, como saben, la reparación de los daños en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental únicamente cubre el daño ambiental. Con los medios alternativos de solución de controversias se obligó a la empresa a reparar el daño ambiental y el daño a las personas que no hubiera estado considerado en un juicio largo con sentencia condenatoria en contra de la empresa. En suma, es positiva la ley, es un gran esfuerzo, tiene muchísimas bondades, pero estoy seguro que con el cobijo de ustedes podrá modificarse en el sistema, en las multas y en fortalecer fundamentalmente el papel del Estado como defensor del medio ambiente. Tiene el uso de la palabra la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Perdón, corrijo. Tiene ahora la palabra para formular comentarios a la pregunta realizada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Pilar Moreno Montoya, del Partido Revolucionario Institucional. Una disculpa. Muchas gracias, presidenta. Se ve la equidad de género.
No, realmente decirles que en la Comisión de Medio Ambiente se ha estado trabajando con mucha responsabilidad. Y bueno, prueba de ello es la propia ley que hoy permite que por lo menos se le dé un seguimiento, y si bien es cierto, la multa que se aplica no es satisfactoria para el daño que se está generando, también es cierto que usted, señor secretario, pues como diputado que fue, sabe que aquí va a encontrar aliados que le van a dar instrumentos. Seguramente esto nos va a obligar a que hagamos una revisión de lo que está sucediendo y podamos efectivamente entregarle esos instrumentos que permitan que precisamente se sancione como deba de ser un daño como el que está sucediendo. Pero bueno, vamos más allá, vamos más allá. Creo que se ha coincidido en los comentarios de mis compañeros en que lo que tenemos que buscar es la prevención. Y en ello está implícita la vigilancia que se deba de estar teniendo. Tenemos que hablar de educación, porque si bien es cierto que tenemos que estar acordes con el desarrollo que el país demanda, también es cierto que se puede y se tiene que buscar la sustentabilidad. Y en esto, si hablamos de educación, hablamos de la creación de la conciencia. Porque el medio ambiente no puede estar alejado de ninguno de los temas de desarrollo. Y ello nos lleva a que no descuidemos en ningún solo momento. Lo han estado haciendo los compañeros diputados en diferentes foros, lo hemos estado haciendo de esa manera. Y hoy se ha acuñado mucho el que contamina paga. Y puede ser resarcitorio muchas veces, pero la verdad es que el daño a la naturaleza jamás podrá ser compensado de manera material. Entonces ello nos debe de hacer que sigamos trabajando, aunque sea repetitivo, en esa área de educación, y tenemos que estar vinculados con todas las dependencias, como aquí lo han dicho muy bien varios de los compañeros que intervienen. A mí en lo particular, les comento, cuando uno no conoce los impactos que tiene cualquier acción, en verdad se siente uno liberado. Triste y preocupante cuando ya está uno dentro de esto. Hoy, como integrante de esta comisión, he aprendido bastantes cosas y lamentablemente es cuando me preocupa, porque entonces ya me pega en conciencia. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar trabajando con la sociedad. Imagínense lo que acabo de encontrar en días pasados y me impactó, y dice, por ahí en las redes, en Facebook, encontré que dice, si los árboles generaran señal Wi-Fi, todos buscaríamos tener uno, pero lamentablemente solo producen oxígeno que nos da vida. Por ello poco hacemos por conservarlos y protegerlos. Así está la conciencia. Entonces, creo que ahí hay mucho que hacer. En verdad hay una tarea por delante, tanto para usted, señor secretario, para usted, señor procurador, para nosotros legisladores, pero más como seres humanos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora sí, tiene el uso de la palabra la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.